Quiero compartir un versículo que se encuentra en Romanos capítulo 8. Dos versículos que están ahí. Romanos capítulo 8. Después no hace falta que busquen porque voy a leer, estoy leyendo versión internacional que no es la versión que la mayoría tienen. Prefiero que escuchen la lectura y en todo caso tomen nota de las citas, los que lo hacen. Pero no hace falta que busquen porque tengo que compartir varios versículos. Romanos 8, 24 y 25. Dice: porque en esa esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Yo quiero hablarte en esta noche de esos tiempos difíciles que atravesamos los cristianos. Yo quiero hablarte en esta noche de los momentos cuando sentimos que estamos pasando un tiempo de oscuridad en algún área de nuestra vida, cuando sentimos que Dios no nos está escuchando, cuando sentimos que Dios se alejó de nosotros y que de alguna forma nuestras oraciones no están encontrando respuesta y tenemos más preguntas que respuestas y más dudas que otra cosa. Yo quiero hablar en esta noche acerca de lo que llamaba San Juan la noche oscura del alma. Cuando vos sentís que ¿dónde está Dios? Y empezás a preguntarte qué pecado habrás cometido, o qué será, por qué te estás castigando el Señor, por qué tienes que pasar por esto. Y quiero mostrarte con la palabra cuál es la perspectiva del Señor acerca de esto. Hay tiempos donde el Señor nos hace esperar. Hay tiempos donde el Señor nos tiene esperando. Y en esos tiempos es donde se ve realmente de qué estás hecho vos. Yo quiero decirte que cuando las cosas van bien, cuando la vida te sonríe y todo va viento en popa, es relativamente fácil ser cristiano. Pero hay momentos cuando viene la oscuridad, hay momentos de tormenta en la vida cristiana, hay momentos de silencio de Dios. Y en esos momentos donde el Señor te pide que esperes, y a veces estás atravesando un conflicto familiar, un conflicto económico, una situación económica adversa, una crisis en tu matrimonio, en tu ministerio, en lo que sea, es ahí donde se ve de qué estás hecho. Ahí donde se ve si realmente el Señor puede contar con vos o no. Son esos momentos donde muchos cristianos bajan los brazos. Son esos los momentos donde muchos cristianos dicen, bueno, hasta acá llegué. No funcionó esto. No me funcionó seguir al Señor. El Señor no me escuchó. El Señor ya no está conmigo. Yo quiero decirte que de tanto en tanto, si vos estás creciendo en Cristo, estos tiempos van a venir sobre tu vida. Esto es parte de la vida cristiana normal. Si vos no pasaras por esto, vos no crecerías. El Señor te tendría que dejar un estado de latencia permanente y no habría crecimiento. Porque en realidad cuando sufrimos, cuando las cosas van mal, es cuando más crecemos en Cristo. Hay una palabra, hay un concepto, hay una idea que tenemos que entenderla. Cuando el Señor se manifestó al pueblo hebreo, el pueblo le construyó un tabernáculo en el desierto. Dios le mostró un tabernáculo y su presencia se manifestaba en ese lugar. Moisés entraba, la nube bajaba, la gloria de Dios estaba ahí.
Y en el desierto esa nube, esa gloria en el tabernáculo guió al pueblo por 40 años hasta que entraron a la tierra. Cuando llegaron a Canaán, la tierra prometida, todo fue cambiando lentamente, se construyó un tabernáculo, un lugar, un templo en Silo. El profeta Samuel empezó a servir ahí, hasta que se establece la monarquía. Viene Saúl, pero David es el rey que dice: no puede ser que yo esté acá en Jerusalén viviendo y el tabernáculo de Dios, la casa de Dios esté lejos, el arca donde está la presencia. Entonces hace construir una tienda, una carpa muy sencilla, y trae el arca a Jerusalén. Fue su primer acto de gobierno. Por eso David era especial. El primer acto de gobierno de él no fue algo para él, sino poner a Dios en primer lugar en la corte, ahí cerca de él, donde él estaba. Y trae el arca de Dios, y cuenta la Biblia que él pasó un tiempo, y dice que ese arca era tremendo porque puso gente que todo el día estaba orando, ministrando al Señor. Y la presencia de Dios estaba con David de una forma muy fuerte en su reino. Y dice que todo lo que David hacía, Dios lo prosperaba, y el reino de David se extendía más y más porque Dios mismo estaba con él. Ahora, llegó un momento que David dice: no puede ser esto, algo está mal. ¿Cómo puede ser que yo, que soy el rey, vivo en una casa de cedro de primera, en un chalet, una cosa hermosa, y Dios está en una carpa de tela? Vamos a hacer un templo. Y se propone hacer un templo, empieza a juntar materiales preciosos para hacer un templo que exprese la gloria de ese Dios que era invisible, pero que había creado el cielo y la tierra, un Dios muy grande. Había que hacer un templo digno para ese Dios. Entonces él empieza a proyectar un templo impresionante, imponente. Viene un profeta y le dice: vos no vas a construir el templo. Tu hijo lo va a hacer. Cuenta la historia que David deja fortunas, depósitos llenos de oro, de mármoles, de cosas preciosas, de cosas de gran valor, para que su hijo construya el templo. Y Salomón construye un templo que fue una de las maravillas del mundo antiguo. En este templo la presencia de Dios se manifestaba, el pueblo ministraba, los levitas servían, los sacerdotes entraban. Y el pueblo hebreo tenía eso como: bueno, Dios está aquí, y nuestro Dios, el Dios verdadero, habita aquí en este lugar, en Jerusalén. Tenemos el templo, y todos los años subían a adorar ahí, de todo el país, de todos los vecinos, subían a adorar. Los años pasaron, y el pueblo de Israel se empezó a alejar de Dios. El pueblo de Israel empezó en su vida cotidiana, empezó a caminar en caminos lejanos de Dios, lejos de Dios. Empezaron a hacer las cosas a su manera, a pecar contra el Señor. Y Dios se fue alejando a causa del pecado del pueblo. Pero estaba el templo. Entonces el Señor levantó una nación que se llamó Babilonia, y Dios le dice a esta nación que vaya y que invada a Israel, que invada a Judá, que destruya todo, que destruya el templo. Y obviamente, ¿qué dijo el pueblo hebreo? Dice: nunca van a poder entrar aquí. Jamás. Dios está con nosotros. Dios está acá, el templo está acá. Nunca nadie va a poder tomar esta ciudad, porque para ellos era una cuestión de dioses contra dioses. Si nosotros tenemos al más grande de todos, entonces nadie va a poder. Lo que ellos no estaban entendiendo, que el Dios de ellos le estaba entregando en las manos de los babilonios. Entonces Dios levanta a Jeremías, y Jeremías viene y le dice: muchachos, no peleen, porque hace mucho que Dios ya no está con ustedes. Este templo va a caer, esta ciudad va a caer, y ustedes van a ir a la esclavitud. ¿Qué ocurrió? Exactamente lo que Jeremías dijo. Fue acusado de traición, fue acusado de muchas cosas, pero básicamente la palabra que él dio se cumplió. Nabucodonosor, en el 592 a.C., viene y toma la ciudad, destruye el templo y lleva cautivos a las élites, a la gente más destacada del pueblo, las lleva a Babilonia. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Dios siempre está buscando una habitación entre nosotros. Dios siempre está buscando una forma de morar entre nosotros. Y lo hizo tranquilamente en una tienda, muy simple, una carpa en el desierto. Una carpa bastante adornada, pero una carpa en sí. Después lo hizo en una carpa realmente que no tenía nada, que era la carpa del tiempo de David, que eran unas telas. Y después habitó en un templo glorioso, en un templo lleno de pompa, lleno de oro, lleno de lujo. Ahora, ¿qué ocurre? Dios tenía que mostrarle al pueblo que Él no habita en edificios hechos por manos humanas. Él habita con nosotros, no por los edificios que tengamos. Él habita con nosotros cuando nosotros caminamos en sus caminos. Esta fue una lección tremenda para el pueblo de Israel. Esta fue una lección muy dura, pero que nos tiene que servir a nosotros para que entendamos el proceso que Dios hace con nosotros. Hay veces que Dios está con nosotros, Dios vive en nosotros, pero su morada en nosotros se hace imposible, porque Él necesita algo nuevo. Y hay cosas buenas que en un tiempo fueron buenas, que hoy son viejas y ya no sirven. Entonces tiene que venir Dios y quebrarlo, romperlo, para poder Él morar nuevamente en nosotros. Muchas veces el cristiano no entiende por qué tiene que sufrir. Y la mayoría de nosotros, cuando empezamos a sufrir y pasamos tiempos de sufrimiento, de dolor, de angustia, decimos, bueno, Dios estará enojado conmigo. No necesariamente. Hay cristianos que sufren por terquedad. Eso es una cosa. Pero cuando vos sufrís por terquedad, vos te das cuenta, porque siempre haces lo mismo y siempre sufrís por lo mismo. Eso es una cosa. Pero hay veces que vos sufrís simplemente porque Dios te quiere llevar a algo mejor. Así de simple. No está enojado con vos, no está mal con vos, no está decepcionado de vos, sino que quiere llevarte a algo nuevo. Y a veces es simple, construye de una tienda, construye un templo, te mejora, te pone cosas y te mejora, pero a veces lo único que puede hacer es venir y quebrar todo para empezar de nuevo. Y esto nos cuesta entender a nosotros. Y ahí empezamos y decimos, ¿será que Dios me ama realmente? ¿Será que Dios me sigue amando? Estoy pasando tantas cosas, ¿será que Dios me ama aún? Yo quiero decirte en esta noche que sí. Que Dios te sigue amando y nunca va a dejar de amarte. Y si estás sufriendo, Él está más cerca de vos que nunca en tu vida. Ahí en Romanos, un poquito más adelante, Romanos 8, 38 y 39. No busques porque te voy a leer en mi versión, a menos que tengas NBI. Pues estoy convencido que ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo está diciéndonos a través del Espíritu, no dudes del amor de Dios sobre tu vida. Porque en esos momentos de oscuridad, en esos momentos de dolor, en esos momentos de silencio de Dios, cuando las cosas están pasando y estamos sufriendo y parece que Dios no hace nada, nosotros tendemos a dudar del amor de Dios. Y yo quiero decirte que el amor de Dios es inalterable. A veces nosotros no lo sentimos, porque estamos tan enfocados en el problema, estamos tan enfocados en la preocupación, estamos tan enfocados en encontrar una solución a lo que nos ocurre.
que Dios está tratando de todas maneras de mostrarte que Él está con vos y está amándote, pero no te das cuenta. No puedes percibirlo. Porque estás con tu corazón dolorido, estás lleno de angustia, estás con aflicción, estás en permanente estado de vigilia, de dolor, de que algo no está bien. Y tendemos a proyectar eso en Dios. Tendemos a pensar que Él cambió y Él no cambia. Las circunstancias cambian, pero nunca es para nuestro mal, es para nuestro bien. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, es importantísimo que vos entiendas primero esto, que tengas la actitud correcta cuando estás pasando momentos difíciles. No importa lo que sea. Punto número 1, no dudes del amor de Dios hacia tu vida. Punto número 2, no desistas. No desistas. No te bajes de aquello que Dios te encomendó. A lo mejor Dios te pide solamente que te congregues. Mantenete congregándote. Pero a lo mejor estás sirviendo al Señor en algún área. No dejes de servir al Señor porque estás sufriendo. No dejes de servir a Dios en lo que Él te mostró que hagas porque estás sufriendo. Yo te garantizo que en los tiempos de sufrimiento es cuando Dios más puede usarte. En los tiempos cuando vos estás quebrado, si vos haces lo que tenés que hacer, vas a ver a Dios como nunca. Porque tu quebrantamiento libera al Espíritu para que el Espíritu haga la cosa. Cuando vos estás bien, hay una mezcla entre lo que es del Espíritu y lo que es tuyo. Porque vos estás bien. Vos metés tu entusiasmo, tus emociones, tu capacidad, tu inteligencia, todo eso. Pero yo te voy a decir algo, Dios no necesita nada de eso para mostrar su gloria. Por eso la tienda de David es la que Él más ama. Porque en la tienda de David no había nada externo. Estaba solo su gloria. Su gloria. Todo lo otro nosotros le ponemos, le adornamos. Nosotros le adornamos todo, pero Él no necesita ni un adorno. Él es perfecto en todo. Él lo que tendría que encontrar en nosotros es una forma de poder manifestarse sin obstáculos. Pero si Él no nos quiebra, esto nunca ocurre. ¿Qué es lo que Él nos dio? ¿Qué es lo que Él nos dio para que nosotros podamos salir en victoria de las adversidades? ¿Qué es lo que Él nos entregó para que nosotros podamos pasar por las pruebas y ser transformados sin ser destruidos? Filipenses 4, del 6 al 7, para aquellos que toman nota. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ayer me llamó una hermana del extranjero y me decía que había estado orando por unas grandes luchas, por grandes luchas. Me decía, estamos acá orando por luchas grandes. Y dice, y experimenté la paz sobrenatural de Dios. Dice, ahora estoy bien porque experimenté esa paz que no tiene entendimiento, que no viene de la mente. Y esto hay que experimentarlo. Pero es cuando estás en aflicción que puedes experimentarlo. Es cuando estás quebrado que puedes experimentarlo. Es cuando las cosas no funcionan que puedes experimentarlo. Es cuando venís delante de Dios y derramás tu corazón y le contás a Dios, como decía la pastora, con toda sinceridad, Señor, estoy mal por esto, por esto, por esto. Y ¿sabes qué, Señor? Te doy gracias. Te doy gracias porque no entiendo, pero yo sé que es para mi bien. Yo no entiendo por qué tengo que vivir esto. Yo no sabía que me merecía esto. Yo pensé que me ibas a dar un premio. Porque a veces cuando estamos haciendo bien las cosas,
Pensamos que Dios va a venir y nos va a entregar un premio. Y a veces no es así. Porque a veces Dios tiene planes con tu vida que necesita formarte de tal manera que no es un premio lo que te va a traer, sino una poda, una pulida, una transformación. Fue lo que ocurrió con Job. Empieza Job y dice, mi siervo Job, dice, perfecto en sus generaciones, no hay otro como él. Perfecto, 3 veces repite. Y ahí nomás empezaron a venir todo. Desastre, desastre. ¿Cómo se entiende? Ni un momento bien, no se habla de ni un pecado. Dios no lo acusa de nada. Perfecto, dice. Hombre perfecto, hombre excelente. Pero Dios lo mete en una empodadora terrible. Y termina la obra diciendo, él humillándose, después de todos esos momentos tan dolorosos, de oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando vos entendés esto, vos te das cuenta que el sufrimiento que Dios permite es para que vos lo conozcas, pero para que lo conozcas en la experiencia, no en la teoría. Hermanos, la iglesia que se viene es una iglesia que conoce a su Dios. No es una iglesia de teorías, no es una iglesia, el pastor dijo, olvídate de eso, olvídate, eso no te va a servir. Si vos te vas a mantener firme en la iglesia que viene, en la iglesia de los últimos días, es porque tienes una experiencia vos con el Señor, no porque nadie te dijo. Se vienen tiempos terribles para la iglesia. Vamos a ser los más perturbadores, los más insufribles de todos en la tierra. Hoy en los países del mundo se está haciendo ley que las personas ya no van a nacer con sexo, las personas van a elegir el sexo. Eso hoy se está discutiendo en las naciones del primer mundo, no en las naciones del tercero, en las potencias del mundo. Hay países que están votando leyes de zoofilia, o sea, para que vos puedas tener relaciones con animales y sea legal. Hay países que están votando leyes de pedofilia para que vos puedas tener relaciones con niños y sea legal. ¿Y qué va a hacer la iglesia? La iglesia va a ser una de las pocas entidades, si no la única, que se va a levantar a denunciar eso. ¿Y vos te crees que al sistema le va a gustar que la iglesia denuncie? En un mundo que va a decir, todo está bien, haz lo que sientas, si a vos te va bien, metele. Eso es lo que están diciendo. Si vos te sentís bien, hacelo, lo importante es que vos te sientas bien y punto. Entonces la iglesia que se viene es una iglesia militante. Es una iglesia de soldados. Es una iglesia de personas que tienen una experiencia verdadera con Dios y se la bancan. Porque la Biblia dice en el profeta Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y está hablando de estos tiempos, está hablando de los últimos tiempos. Porque dice que muchos van a caer, muchos van a ser purificados, muchos van a ser muertos aún, muchos, y eso está ocurriendo hoy. Como nunca antes están muriendo cristianos en el mundo hoy, por la fe. Entonces no te sorprenda si Dios está tratando con tu vida. No te sorprendas si el Señor, en lugar de premios, te pone pruebas más grandes. El Señor te está formando para que seas parte de ese ejército que va a ser el que va a llevar la obra adelante en los últimos tiempos. Sentite privilegiado. No te quejes. Decirle, Señor, gracias porque me tuviste en cuenta. Gracias, Señor, porque no me dejaste a mí en mi carne, en mi naturaleza. Me estás transformando para poder hacer esa obra que se viene. En medio de cualquier circunstancia, el Señor quiere darte su paz.
Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les voy a dar descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mateo 11, 28 al 30. Este es el tiempo de ir a Jesús. Cuando estás pasando por la noche oscura, cuando estás pasando por el tiempo de decepción, de soledad, de abandono, cuando estás pasando por el tiempo de desilusión, hay alguien que es el único que siempre te va a recibir. Hay veces que las personas no te van a recibir. Y Dios permite esto. Dios permite a veces que las personas no te reciban. Y hay veces que te quedas solo. Te quedas solo. Y eso es necesario. Cuando yo pienso en mi vida, cuando hablo con muchos hombres, mujeres de Dios, hace unos días estaba aquí en la calle y me encontré con un hombre de Dios en la calle y empezamos a conversar. Es el padre de un amigo, yo no lo conocía a él, pero bueno, viste cómo se dan esas cosas, esos encuentros. Y el hombre empezó a contar su testimonio. Contó su vida. Me dijo que su vida había sido muy infernal, su vida muy dura. Estaba atado al vicio. Estaba en las fuerzas armadas, en una fuerza, no me acuerdo. Tenía 40 años. Y algún vecino, a alguien se le ocurrió regalar una Biblia. Entonces él, un día se quedó solo en la casa. Y era temprano y se levantó y ya, bueno, dijo, voy a leer este libro, a ver qué se trata. Y abrió, y cuando empezó a leer, dice que esas palabras como que entraban en su corazón. Dice, cayó al piso. Y estuvo de las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana del día siguiente tirado en el piso, llorando. Y dice que era ver toda su vida delante de él, toda su vida. Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y pedir perdón, y llorar, y llorar, y llorar. Y al otro día volvió la esposa, la familia, todo, y nadie entendía nada, porque él no estaba ni borracho, era otra persona. Y tuvo una experiencia tan fuerte con Dios, pero tan fuerte, que él se convirtió, Dios empezó a usarlo. Él iba a los lugares, se encontraba con un amigo, oraba por alguien y las personas se sanaban. Se encontraba con otro y la persona se liberaba. Y él dijo, bueno, dice, esto es tremendo, ahora seguro que yo voy a andar re bien en esto. Lo echaron de la iglesia. Porque estaba tan lleno de Dios que rompía todos los esquemas, las estructuras. El pastor le decía, no, vos estás loco, esto no puede ser, esto me rompes todo. Y lo echaron de la iglesia. Y otra vez estaba solo. Y me decía, pasé 2 años terribles, sin entender nada. Por un lado teniendo experiencias con Dios, pero una soledad. Buscando gente que me enseñe, que me ayude, y no encontré nadie. Y estaba solo con Dios. Dice, y viví tantas cosas y lloré tanto. Y dice, ¿sabe cómo extraño ese tiempo? ¿Cómo extraño ese tiempo? Y está comprobado. Cuando hablas con personas que han vencido, personas que se han superado a una crisis, que se han superado a una quiebra financiera, que se han superado a un divorcio, personas que se han superado y que han reconstruido su vida. Ellos saben que hubo un momento que fue el quiebre. Ellos saben que hubo un momento donde algo ocurrió que los quebró y les permitió ser los hombres, las mujeres que hoy son. Pero hubo un momento de mucho dolor donde algo se quebró, donde algo se rompió. Y todos tenemos que pasar por eso. El otro día, el lunes pasado, cuando estábamos en las conferencias, estuvo un testimonio de un pastor que me impactó muchísimo. Yo escuché de él, pero no lo conocía personalmente. Ese día lo conocí.
Y él contó una experiencia que tuvo con el Señor. Él estaba ya 10 años sirviendo a Dios, 10 años pastoreando, pero sin resultados. Él veía que su ministerio era un fracaso, sentía que su ministerio no iba a ningún lado. Estaba en una gran crisis y decidió dejar todo. Eran 10 años de trabajar duro y la iglesia no crecía, ganaba 13, iban 5 y ahí estaba. Y se cansó. Y un día iba en el auto y habló con Dios y le dijo: Señor, renuncio. Chao, se terminó la canción. Y dice que él estaba viajando ahí y de golpe sintió un perfume muy fuerte en su auto. Y él era un hombre formado, tiene seminario, todo esto, entonces piensa mucho. Y dijo: ¿qué será este perfume? Dice: ¿habré pisado algo en la ruta? Dice: ¿será que por las flores, aquí la zona? Dice que el perfume era cada vez más intenso, en el auto era un perfume hermoso. Y él empezó a asustarse ya. Y yo sé esto porque no es la primera vez que escucho este testimonio, no he escuchado varias veces esto a través de los años. Entonces él se dio cuenta que estaba Dios ahí en el auto. Y el Espíritu empezó a hablarle. Y el Espíritu empezó a hablar una voz interior. Y le dijo: sí, eso que sentís soy yo. Y escuché todo lo que dijiste. Escuché todas tus quejas. Escuché todos tus lamentos. Y quiero hacer un acuerdo con vos. Vine para hacer un acuerdo. Vine para que hoy cambie toda tu vida. Pero tenemos que hacer un trato. Él hizo un trato con Dios y hoy tiene un ministerio muy bendecido. Él dice: ese momento fue mi Peniel. Peniel es el lugar donde Jacob se transforma en Israel. Peniel es el lugar donde el hombre, la mujer de Dios, se enfrenta a sí mismo y a Dios para ser transformado. Cuando Dios tiene planes con tu vida, cuando Dios tiene propósitos con tu vida, vas a llegar a altares, vas a llegar a momentos donde el Señor te va a decir: necesito que me entregues algo. Necesito que me lo entregues. A veces el Señor te dice: entrégame tu familia, entregámela. A veces el Señor te dice: entrégame tu negocio, entrégame tu matrimonio, entrégame algo. Dios te lo pide. Es un altar, es un momento de decisión. El altar significa muerte. Dios le dijo a Abraham: vos vas a ser el padre de las multitudes. Vas a tener millares de hijos. Qué lindo, aleluya. Maravilloso. Pero ¿sabes qué? El único hijo que tenés, ese, lo vas a llevar a un altar y lo vas a sacrificar para mí. ¿Qué te parece esa parte? Entonces, cuando nosotros decimos: yo estoy en los planes de Dios, Dios tiene planes con mi vida, así es así. Pero el Señor nunca nos engañó. El Señor nunca miente. Nosotros nos engañamos, el Señor no. El Señor dice así: todo pámpano, toda rama que lleva fruto, mi Padre la va a podar para que lleve más fruto. Si vos sos una rama fructífera, si vos sos alguien de bendición, si Dios tiene planes con tu vida, Dios te va a podar para que des más fruto. Y cuando más frutos das, va a venir otra vez y te va a podar de nuevo para que des más fruto. Este es el proceso. Por eso no tiene que sorprenderte el sufrimiento. Por eso no tenés que pensar que Dios dejó de amarte o Dios se alejó. No, al contrario, Dios está más cerca de vos que nunca. Porque la Biblia dice que cuando nosotros estamos sufriendo en Cristo, no porque anduvimos en el pecado, sino porque estamos sufriendo en Cristo, dice que la gloria de Dios reposa sobre nosotros. Y esto es así. Esto es así.
Preguntale a cualquier hombre, mujer de Dios que tenga un gran ministerio, cuál fue la característica de su vida. Los altares. Hubo momentos de su vida donde Dios le dijo, entregame esto, entregame aquello. Todos dicen, qué lindo, qué ministerio este hombre, mirá. Sí, hermano. Nunca vio crecer a sus hijos, nunca. Nunca estuvo en el acto de la escuela, nunca vio jugar al fútbol a su hijo, nunca estuvo. Nunca. ¿Vos tenés que eso no es un precio? ¿Vos tenés que eso no es un precio para la familia? Es muy lindo verlo en el periódico, pero vos no te imaginás el precio que ese hombre y esa mujer pagaron. Uno ve solamente lo que uno quiere ver. Entonces la pregunta es, ¿para qué estás sufriendo? La pregunta no es si voy a sufrir o no, eso dalo por hecho. Vas a sufrir. Y ni siquiera tenés que quejarte, tenés que agradecer. El tema es, ¿para qué? Víctor Frank decía, cuando sabemos el para qué, cualquier cómo es posible. Todo es soportable cuando sabes para qué. El tema es cuando sufrís inútilmente, cuando no entendés que hay un propósito, cuando estás sufriendo y pensás que sufrís por sufrir. Dios no le gusta que vos sufras, hermano. A Dios no le gusta que vos sufras. Él es un papá. A ningún papá le gusta que el hijo sufra, pero el sufrimiento es la única forma de que vos y yo crezcamos. ¿Quién dice amén? Amén. Cuando te llamé, me respondiste. Me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Cuando te llamé, me respondiste. Me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Salmo 138, versículo 3. La oración es lo que Dios nos dio para que nos fortalezcamos en los tiempos de prueba y de aflicción. Tenés que entender que la oración es la forma, es el medio que Dios nos dio para no decaer cuando estás pasando por luchas. Tenés que aprender a orar. Tenés que aprender a pasar tiempo con Dios. No hay otra forma, no hay nada que pueda reemplazar eso. Jesús decía, encerrate en tu habitación y habla en secreto con tu Padre, y tu Padre que ve todo en lo secreto te va a recompensar en público. No hay nada nuevo, no hay fórmulas mágicas. Está todo en la palabra. Si estás pasando tiempos de aflicción, reforzá tus tiempos con el Señor. Reforzá tu tiempo de ayuno, de vigilia. Pasá tiempo con Dios. Porque una vez que Dios te muestra lo que Él está haciendo, Dios te empieza a hablar, a traer paz, a traer dirección, todo cambia. Porque empezás a tener descanso. Ya no estás sufriendo por sufrir, hay un propósito, hay un plan. Entendés lo que el Señor está haciendo. Estábamos tan agobiados, dice Pablo en 2 Corintios 1, 2 Corintios 1 del 8 al 11. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Escucha esto. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 al 11. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Cuando el Señor te pone en situaciones a veces muy agobiantes, es para que pierdas toda esperanza en vos y en los hombres. Llega un momento que lo único que
queda es confiar en el Señor. Y ese es el momento cuando Dios se vuelve real en tu vida. Ese es el momento cuando vos decís, tengo paz y no sé por qué tengo paz. Ese es el momento cuando vos decís, miro mi vida y está todo dado vuelta, pero sé que Dios está conmigo. No puedo explicarlo, no puedo mostrarlo, no hay evidencia externa, pero mi vida está llena de Dios. Siento a Dios dentro mío, sé que Él está sosteniendo mi vida, aunque yo no pueda verlo con mis ojos. Y cuando llegas a ese punto, hermano, todo lo demás es accesorio. Cuando Dios se vuelve real. Yo tenía un maestro cuando era jovencito, él dijo una vez, él era un hombre brillante, y nosotros estábamos expectantes, ¿no?, de que lo que él iba a enseñar, y porque él era realmente una cosa increíble en su mente. Y él dijo, no se confundan, mi fe no está basada en esto, mi fe está basada en la experiencia. Dice, para mí, dice, Dios es más real que la silla en la que estoy sentado. Yo dudo de la silla, pero no dudo de Dios. Y eso me impactó. Y yo dije, yo quiero eso. Yo quiero ese Dios. Yo quiero conocer así a Dios. No era un Dios intelectual. El intelecto está bien, es una herramienta. Dios la usa. Pero cuando tenés una experiencia con Él, cuando lo conociste, cuando sentiste su abrazo, cuando viste que te amó, cuando te sacó de lo imposible que ya nadie podía y Él viene y lo hace, ahí vos lo conocés a Él. Y eso transforma toda tu vida. Y eso es lo que Él quiere tener con vos. Entonces, si estás pasando tiempos de oscuridad, tiempos de dolor, tiempos de angustia, no te quejes. Decirle gracias. Gracias, papá. Gracias, papá, porque estoy solo. Gracias porque no queda nadie. Porque ahora realmente puedo estar con vos. Ahora realmente puedo conocerte. Es maravilloso.